Bienvenidos al Sentido de la Fe, una vez más a esta serie de los herejes a los ideólogos, el asedio del mal contra la tradición. Vamos a empezar con el pelagianismo. En el siglo V, Pelagio, un monje asceta, proclamó que el hombre podía salvarse por sus méritos propios, negando la necesidad de la gracia divina. Su herejía, el pelagianismo, prometía libertad, pero oscurecía la verdad de nuestra dependencia de Dios. Jóvenes, ¿no sienten el vacío de un mundo moderno que exalta el éxito personal y desprecia ser humilde? La Iglesia, con su doctrina clara, nos llama a abrazar la gracia que da sentido a nuestras vidas. En este episodio revelaremos cómo la fe católica vence a las ilusiones del orgullo humano. Contexto histórico. El pelagianismo surgió en un imperio romano en declive, donde el cristianismo legalizado tras el Edicto de Milán en el año 313 enfrentaba nuevos retos. Roma, centro de la cristiandad, era una ciudad de contrastes. Opulencia y decadencia moral convivían con un creciente fervor cristiano. La élite romana, educada en la filosofía estoica y en las virtudes, el virtus, valoraba la autodisciplina y la capacidad del individuo para forjar su propio destino, mientras los cristianos debatían cómo vivir la fe en un mundo que ya no los perseguía, sino que los cooptaba. Esta era una época de inmensos desafíos donde la estabilidad de antaño se desvanecían rápidamente. En ese contexto de turbulencia y búsqueda de sentido, Pelagio, un monje probablemente británico o irlandés, llegó a Roma en la década de 380. Su ascetismo riguroso y su crítica a la laxitud espiritual atrajeron a la aristocracia romana, incluidas figuras influyentes como Demetria, una matrona respetada por su piedad. Pelagio ofrecía una respuesta que resonaba con el espíritu romano de autosuficiencia, la santidad al alcance de la voluntad humana. Sin embargo, su optimismo sobre la capacidad humana chocó frontalmente con la teología de la gracia, especialmente la desarrollada por el obispo de Hipona, San Agustín. La controversia estalló con fuerza alrededor del año 411, cuando Pelagio y sus seguidores cuestionaron la idea de que el pecado original corrompía la naturaleza humana, afirmando categóricamente: si Dios manda algo, el hombre puede cumplirlo. Liber de libero arbitrio, citado en Agustín de Gracia Christi. Eso implicaba que la ayuda divina no era una necesidad intrínseca, sino una mera facilitación. El pelagianismo no fue solo una disputa teológica abstracta. Reflejaba profundas tensiones culturales y existenciales. La inminente caída de Roma al año 410 por los visigodos intensificó la inseguridad y la angustia en una sociedad que oía desmoronar sus fundamentos. En medio del caos, muchos buscaban desesperadamente certezas, ya fuera en la autodisciplina estoica o en la providencia divina. Pelagio ofrecía una solución que superficialmente parecía atractiva para las élites y aquellos acostumbrados a la ética romana del mérito. La salvación como un logro personal, una hazaña de la voluntad. Esto contrastaba drásticamente con la enseñanza agustiniana, que insistía en que sólo la gracia divina, un don inmerecido, es capaz de restaurar la naturaleza humana caída y capacitarnos para el bien verdadero. La Iglesia, custodia de la revelación, respondió con claridad y firmeza providenciales. En el año 418, en el Concilio de Cartago, un sínodo de gran autoridad, condenó rotundamente 9 posiciones pelagianas, declarando con autoridad infalible: quien diga que la gracia solo ilumina pero no ayuda, sea anatema. Denzinger 222-230. El Papa Zósimo, tras un breve y cauteloso examen, ratificó la condena en su fundamental Epístola Tractoria, mostrando la unidad de la Iglesia de Occidente. San Agustín, desde su sede en Hipona, lideró con incansable celo la defensa de la gracia divina, argumentando con contundencia: sin la gracia podemos pecar, pero no hacer el bien. De Natura et Gratia 43. Su monumental obra teológica articuló una doctrina de la dependencia divina que se convertiría en un pilar inamovible para la teología católica. El pelagianismo también puso de manifiesto una crisis espiritual más profunda. La transición del cristianismo perseguido, heroico y minoritario a la religión oficial del imperio trajo como consigo el riesgo de la tibieza y búsqueda de la santidad superficial.
¿Cómo vivir la radicalidad evangélica en un mundo tentado por el lujo y la comodidad? Pelagio, al proponer un ascetismo laico desvinculado de la acción interior de la gracia y al negar el pecado original y la gracia sobrenatural, llevó a muchos a una peligrosa falsa autosuficiencia, una confianza desmedida en la propia capacidad. La Iglesia, fiel a su misión, respondió con la verdad inmutable, reafirmando que sólo Cristo, a través de su gracia salvadora, redime al hombre caído de su impotencia para el bien y lo eleva a la comunión divina. Perfil de Pelagio. Un monje asceta de origen incierto, posiblemente británico o irlandés, emergió en el escenario cristiano de finales del siglo IV como una figura de gran influencia. Su carisma no radicaba en una elocuencia arrolladora, sino en una vida de austeridad implacable y una erudición notable, lo que le ganó un séquito considerable en la opulencia romana. Aunque no era sacerdote, su predicación sobre la necesidad de una moralidad rigurosa y su crítica a la laxitud de la sociedad cristiana romana resonaron profundamente en la aristocracia, deseosa de encontrar un camino de rectitud en un imperio tambaleante. Personalidades como Demetria, una noble romana de inmensa riqueza y piedad, se sintieron atraídos por su mensaje de autodisciplina y perfección alcanzable. Pelagio, imbuido en el ideal estoico de la virtus romana, la excelencia moral forjada por el esfuerzo individual, como la sola fe y la sola interpretación, yo solito puedo, comenzó a difundir una doctrina que, aunque bien intencionada en su deseo de santidad, subvertía los cimientos de la fe cristiana sobre la gracia. Tras el saqueo de Roma por los visigodos en el año 410, Pelagio huyó a Cartago, donde la controversia con Agustín se intensificó, y luego a Palestina, donde continuó difundiendo sus ideas hasta su muerte. El pelagianismo, sin embargo, encontró su más acérrimo refinado defensor en la figura de Juliano de Eclana, un joven obispo de Apulia, brillante e instruido en la filosofía clásica. Juliano, con su agudeza dialéctica, sistematizó y defendió las tesis de Pelagio con una lógica implacable. Para Juliano, la doctrina agustiniana del pecado original y la necesidad de la gracia eran una abominación, un maniqueísmo que denigraba la bondad de la creación divina. Su obra como Ad Turbantium fue una defensa apasionada de la libertad humana y la integridad de la naturaleza. La herejía pelagiana se asentaba sobre tres pilares fundamentales que atacaban la esencia misma del Evangelio: la libertad humana radical e incorrupta. Pelagio afirmaba que el libre albedrío del hombre era esencialmente incorrupto, una facultad tan perfecta que podía por sí misma elegir el bien y cumplir todos los mandatos divinos sin ninguna necesidad intrínseca de gracia sobrenatural. Su máxima, que se convirtió en lema de su doctrina, era: si Dios manda algo, el hombre puede cumplirlo. Liber de libero arbitrio, citado en Agustín de Gracia Christi. Esta visión aparentemente exaltadora de la dignidad humana, en realidad negaba la verdad de la naturaleza caída y la herida profunda causada por el pecado original. Para Pelagio, el hombre nacía con la misma capacidad moral que Adán antes de la caída. Por lo tanto, el pecado no era una inclinación inherente, sino un acto voluntario, un hábito adquirido por la repetición de malas decisiones y que podía ser evitado por la simple fuerza de la voluntad. Esta negación de la impotencia humana para el bien radical, sin ayuda divina, era el golpe más directo al corazón de la doctrina de la salvación por Cristo. Si el hombre podía hacer el bien por sí mismo, ¿para qué necesitan un redentor? Esta premisa subyacía en todo el edificio pelagiano. La gracia se convertía en un mero ayuda externa, un facilitador opcional, no una necesidad vital para la salvación y la santificación. Segundo pilar, la negación del pecado original y su transmisión. Con una audacia que escandalizó a la ortodoxia, Pelagio sostenía que el pecado de Adán fue solo un acto puramente personal, que solo dañó a su propia naturaleza, pero no tuvo ninguna repercusión ontológica ni moral en sus descendientes. Cada hombre es libre de elegir su camino y no hereda el pecado de Adán. Esa era una de las afirmaciones implícitas. Los seres humanos, según esta herejía, nacen en un estado de inocencia prístina,
sin la mancha o la herida del pecado original. Esto convertía el bautismo de los infantes en un rito superfluo para la purificación del pecado, reduciéndolo a un mero acto de iniciación en la iglesia o una simple bendición, como los protestantes. Agustín, apoyándose en la Escritura, Romanos 5:12, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en la tradición de la iglesia defendió la realidad del pecado original como una privación de la gracia santificante y una herida en la naturaleza humana que inclina al mal, es decir, la concupiscencia. Para Agustín, el bautismo infantil era una prueba irrefutable de la creencia universal de la Iglesia en la transmisión del pecado original, ya que los niños al nacer necesitaban ser lavados de esa mancha heredada para ser regenerados en Cristo. Y tercer pilar, la gracia reducida a una ayuda externa y salvación por mérito. Para los pelagianos, la gracia de Dios era fundamentalmente una ayuda externa, un don, un sentido limitado, pero nunca una fuerza transformadora interna del alma. Reducía la gracia a los siguientes elementos. La ley y la enseñanza de Dios es la gracia se manifiesta en la revelación de la ley divina, es decir, los 10 mandamientos, y en las enseñanzas de Cristo y los apóstoles que servían como guía o ejemplo moral. El ejemplo de Cristo. Jesús era visto principalmente como el modelo perfecto de una vida sin pecado, un ideal a imitar por la fuerza de voluntad. Su redención no era intrínsecamente necesaria para capacitar al hombre para el bien, sino un simple recordatorio de que la voluntad humana podía lograr el perdón de los pecados pasados. La gracia podía perdonar los pecados ya cometidos, pero no era necesaria para evitar los futuros pecados, ni para realizar obras meritorias de salvación. Pelagio creía que algunos individuos con suficiente esfuerzo moral podían alcanzar una vida de perfección sin pecado, citando ejemplos selectos de los patriarcas del Antiguo Testamento. Esta concepción de la gracia ignoraba por completo la necesidad de la gracia santificante que eleva la naturaleza y de la gracia actual que asiste a la voluntad de cada acto bueno. Para la Iglesia, la salvación es siempre un don inmerecido de Dios, Efesios 2:8-9, y la gracia es una fuerza que coopera con nuestra libertad, no la anula, capacitándonos para hacer lo que por nosotros mismos somos incapaces de hacer, que es amar a Dios sobre todas las cosas y hacer el bien sobrenaturalmente. Estas ideas distorsionaban verdades fundamentales de la fe católica de manera radical. La distorsión de la visión del hombre. El pelagianismo, al exaltar la capacidad humana hasta el extremo, ignoraba la trágica realidad de la corrupción causada por el pecado original, Romanos 5:12, y subsiguiente la impotencia de la voluntad herida para alcanzar la santidad plena por sí misma. Creaba un hombre autónomo, autosuficiente, que no necesitaba de Dios más que como un dador de leyes o un ejemplo distante. Distorsión de la visión de Dios. Reducía a Dios a un Padre amoroso y redentor, que se encarna para salvar a la humanidad caída, a un mero legislador distante, un observador pasivo. La encarnación, pasión y resurrección de Cristo perdía su sentido radical de necesidad salvífica si el hombre podía por sus propias fuerzas cumplir la voluntad divina. Distorsión de la visión de la Iglesia y los sacramentos. Al negar la necesidad del bautismo infantil para el perdón del pecado original, y al minimizar la gracia sacramental como una fuerza transformadora, el pelagianismo debilita catastróficamente el papel de la Iglesia como mediadora de la salvación y dispensadora de los méritos, de los misterios divinos. Los sacramentos se convierten en meros símbolos o ritos sociales vaciados de su poder sobrenatural, o como los protestantes tienen en la Eucaristía, simple memorial. Y el bautismo como un simple reconocimiento público de que ya son cristianos, que ya aceptaron a Jesús. No los transforma, no los sepulta, no los resucita, no los transforma. Las refutaciones no se hicieron esperar. Aunque Pelagio inicialmente encontró apoyo en círculos influyentes, la mayoría de los padres de la Iglesia se levantaron en su contra. San Jerónimo, con su característica vehemencia, criticó a Pelagio en sus diálogos adversos pelagianos, acusándolo de soberbia. Niegan la herida de Adán y se creen sanos.
¿Qué necesidad tienen de médicos si no tienen heridas? Libro 1, capítulo 3. Esto resumía la esencia del debate. Si el hombre no está enfermo, no necesita de la medicina de la gracia. Pero fue San Agustín quien, con su genio teológico y su propia experiencia de conversión, desmanteló sistemáticamente el pelagianismo. Desde Hipona, con obras como De Spiritu et Litera, De Natura et Gratia, de Gestis Pelagi, y su monumental Contra Julianum, Agustín articuló la doctrina católica de la gracia de manera insuperable. Para Agustín la gracia no es mérito, sino don. Efesios 2, 8, 9 nuevamente. Una efusión del amor divino que nos precede, nos acompaña y nos capacita. Él enseñó que la gracia es necesaria no solo para querer el bien, la gracia previniente, sino también para realizarlo, gracia cooperante. Famosa es su oración que se convirtió en una divisa contra el pelagiano. Da lo que mandas y manda lo que quieras. O dice, Dios, dame lo que necesitas, lo que quieres, y pídeme lo que quieras, ¿no? Reconociendo que incluso el deseo de cumplir la voluntad divina es un don de Dios. Sin la gracia, el libre albedrío es libre para pecar, pero no para hacer el bien y que conduce a la salvación. Para Agustín, la libertad verdadera no es la capacidad de elegir sin Dios, sino la capacidad de elegir con Dios. Capacitados obviamente por su gracia. La doctrina del pecado original, lejos de ser un pesimismo sobre la naturaleza humana, era la clave para entender la magnitud de la redención de Cristo y la necesidad absoluta de su misericordia. El pelagianismo, aunque atrajo a las élites romanas por su optimismo antropológico, en última instancia, llevó a una espiritualidad autosuficiente, orgullosa y fría, que negaba la omnipotencia redentora de Dios y la fragilidad del hombre, sustituyendo la dependencia amorosa de Cristo por una confianza ilusoria en las propias fuerzas. Impacto doctrinal y cultural de la herejía. El pelagianismo no fue una chispa fugaz en la historia de la Iglesia, sino que fue un incendio doctrinal, aunque sofocado. Dejó brasas humeantes y forzó la clarificación sin precedentes de verdades fundamentales. Su impacto tanto doctrinal como cultural resonaría por siglos, obligando al magisterio a profundizar en el misterio de la relación entre la libertad humana y la gracia divina. Impacto doctrinal. La controversia pelagiana fue el crisol donde se forjó la teología católica de la gracia. La Iglesia, con la guía del Espíritu Santo y la incansable labor de San Agustín, clarificó dogmas esenciales, la doctrina de la gracia sobrenatural y su necesidad absoluta. El Concilio de Cartago en el año 418, con sus cánones, y luego el Concilio de Éfeso 431, al reafirmar la condena de Pelagio, establecieron de manera irrefutable que la gracia no es un lujo espiritual, sino una necesidad vital para la salvación. Sin la gracia de Dios, el hombre no puede ni siquiera pensar en hacer algo bueno para la salvación. Resonó la voz de la Iglesia. Agustín, en su monumental obra, demostró que la gracia no es un simple ejemplo, como pretendía Pelagio, ni una mera iluminación intelectual. Es una fuerza sobrenatural, un don inmerecido de Dios que opera en el alma, elevando, sanando y capacitando la voluntad para actos meritorios que conducen a la vida eterna. Esta gracia se manifiesta como gracia preveniente, aunque nos mueve a la fe, gracia operante, que inicia y perfecciona la obra del bien en nosotros, y la gracia cooperante, que nos permite colaborar con la acción divina. La realidad y transmisión del pecado original. La condena pelagiana consolidó irrevocablemente la doctrina del pecado original en la teología occidental. Frente a la afirmación de Pelagio de que el pecado de Adán fue un mero mal ejemplo, sin consecuencias hereditarias, la Iglesia, basándose en la Escritura y la tradición apostólica, reafirmó que el pecado de los primeros padres corrompió la naturaleza humana, dejándola herida con una inclinación al mal que llamamos concupiscencia. Esta verdad, lejos de ser pesimista, subraya la necesidad inmensa del amor de Dios al enviar a un Redentor, la necesidad del bautismo de los infantes, que Pelagio consideraba superfluo para la salvación, se enfatizó como dogma, demostrando que incluso el recién nacido necesita ser lavado de esa mancha ancestral para ser injertado en Cristo y recibir la vida sobrenatural de la gracia. La doctrina de la predestinación y el libre albedrío.
La controversia pelagiana también llevó a Agustín a profundizar en el misterio de la predestinación. Aunque su formulación fue compleja y a veces dio pie a malas interpretaciones, como en el posterior semipelagianismo, el punto clave fue defender la absoluta prioridad y soberanía de la gracia de Dios. Dios elige y predestina a la salvación por pura misericordia, pero esta predestinación no anula el libre albedrío del hombre, sino que lo capacita para responder libremente. El Concilio de Orange II, en el año 529, sería crucial para condenar el semipelagianismo que afirmaba que el inicio de la fe podía ser un acto puramente humano sin gracia previa, reafirmando así la necesidad de la gracia divina desde el primer paso hasta la salvación. Impacto en la liturgia y los sacramentos. Al reafirmar la necesidad de la gracia para la santificación, se enfatizó el papel indispensable de los sacramentos como canales privilegiados de esta gracia. El bautismo dejó de ser visto como un mero rito iniciático y se consolidó como el sacramento que borra el pecado original y confiere la gracia santificante. La Eucaristía, como el alimento de la vida eterna, cobró aún más centralidad. El impacto cultural y ecos en la modernidad. El pelagianismo en su tiempo encontró terreno fértil entre las élites romanas. Su mensaje de autodisciplina y logro personal armonizaba con el ideal estoico de la virtus, un valor supremo en la cultura romana. Esta conexión cultural explica por qué figuras influyentes como Demetria se sintieron atraídas. El énfasis de un ascetismo riguroso y la búsqueda de la perfección moral, sin reconocer la necesidad intrínseca de la gracia, influenció de la forma indirecta y a menudo purificada algunos movimientos monásticos. Sin embargo, las grandes órdenes monásticas, como la benedictina bajo la guía de la Iglesia, siempre integraron la primacía de la gracia divina en su disciplina espiritual. Lo más inquietante del pelagianismo es su capacidad para resurgir bajo nuevas formas. Es como diría el pensador católico Leonardo Castellani en Apocalipsis, en una de esas herejías perennes que mutan, pero cuya esencia el orgullo humano se niega a reconocer su dependencia de Dios y permanecer inalterada. La historia para Castellani no es una mera sucesión de hechos, sino un drama espiritual donde los errores antiguos resurgen con nuevas máscaras anticipando los tiempos finales. En el siglo XX, otro gran teólogo argentino, el padre Julio Membiel, en obras como De la Cábala al Progresismo y El Anticristo y su religión, desenmascaró cómo el pelagianismo, el gnosticismo y otras herejías antiguas como son las matrices de las ideologías modernas. Para Membiel, estas corrientes contemporáneas, aunque secularizadas, comparten el mismo espíritu de rebelión contra Dios y una confianza desmedida en la autonomía humana. Así el impacto del pelagianismo se manifiesta hoy en diversas corrientes. Humanismo secular y progresismo. Esta es la manifestación más directa de la creencia en la autosuficiencia humana, que exalta el esfuerzo personal y la autorrealización, y el progreso ilimitado sin la intervención divina. Es un eco potente del pelagianismo. La idea de que el hombre puede construir una utopía perfecta en la tierra por propias fuerzas, sin la gracia redentora de Cristo, es una forma moderna de pelagianismo. El progresismo, en su acepción ideológica, a menudo subordina la verdad revelada a una supuesta evolución moral y social que se autojustifica. Moralismo y perfeccionismo sin gracia. La tendencia a reducir la fe a un mero código moral, donde la salvación se percibe como el resultado de la perfección ética individual, ignorando la necesidad del don divino que nos capacita para el bien. Esto se ve en ciertos movimientos puritanos en una espiritualidad superficial que enfatiza el hacer en lugar de ser transformado por la gracia. Liberalismo protestante y sincretismo. En algunas corrientes del liberalismo protestante se ha tendido a ver a Jesús más como un gran maestro moral y un ejemplo a imitar que como el redentor necesario que nos salva del pecado original y nos comunica su vida divina. Esta minimización de la gracia sacramental y la necesidad de la redención son un claro eco del pelagianismo. El sincretismo, al diluir la unicidad de Dios, la necesidad de su gracia, se alinea con la idea de que todos los caminos llevan a Dios,
pero por mérito propio. Neopaganismo y la divinización del hombre. Las corrientes neopaganas y de la nueva era, que a menudo exaltan el potencial divino inherente en el ser humano y la capacidad de crear su propia realidad o alcanzar la iluminación por sus propios medios, técnicas de meditación, visualización, etc., sin necesidad de un Dios trascendente o la gracia salvífica externa, son profundamente pelagianas en su esencia. Es la soberbia del Homo Deus moderno. La Iglesia a lo largo de los siglos ha contrarrestado y sigue contrarrestando esos errores con la perenne vitalidad de su magisterio. La heroica santidad de sus hijos como San Agustín y la incesante práctica sacramental. Ella proclama incansablemente que la salvación es un don divino, no un logro humano, que la libertad plena se encuentra en la docilidad de la gracia, no en la autosuficiencia orgullosa. La batalla contra el pelagianismo es en esencia la batalla por la verdad humilde, la primacía de Cristo en la vida del hombre.